Recordar las palabras de Jesús en la cruz es muy importante. Echar una mirada nuevamente hacia lo que pasó allí llevará a recordarnos cuánto el Padre nos amó, un amor que hoy sigue vigente, a tal punto de entender que allí fue cumplido y alcanzado todo lo que necesitamos para poder conocer y tener una vida abundante. Esa misma vida que Jesús expresó y dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante comienza con el conocimiento claro y correcto de quién es Dios y para qué fuimos diseñados en esta tierra. Ese concepto claro nos revela su propósito y de esta manera entender que fuera de Él nada podemos hacer. Dejaremos de vivir la vida errantes pensando en vivir un día a la vez y sin rumbo fijo, esperando a que cualquier viento nos arrastre y pensando que, o llenos de incertidumbre en lo que podría venir, dándonos una seguridad de que estando en Dios estamos completos y que al aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario nos completa, nos llena y nos da la estabilidad para saber que Él va a estar con nosotros todo el tiempo y que nunca nos va a faltar nada de acuerdo a su propósito para cada uno de nosotros, mis amados amigos. Recordar las palabras de Cristo en la cruz es importante para recordar cuánto te ama el Señor y que hoy te sigue amando también. Hay una de estas palabras que la guardo y la atesoro en mi corazón y que precisamente estos días, al estar meditando sobre la cruz y lo importante que es necesario permanecer allí en lo que ocurrió y de qué se trata todo, vienen a mis pensamientos estas palabras recordándome que lo que necesito para mi vida no lo puedo alcanzar esforzándome en lo que yo considero que es bueno o a fuerza de voluntad, sino que debo cambiar la perspectiva y entender que alguien lo alcanzó por mí y que aceptar ese amor, esa dádiva, esa gracia, ese gift, ese regalo me hará abundar y caminar en lo que ya necesito para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. De palabra o de manera muy sencilla, hay cosas por las que puedo luchar y nunca alcanzar. Y estas mismas cosas, obtenerlas de manera sencilla, solo con confiar en aquel que ya las alcanzó. En aquel que pagó el precio, en aquel que fue el único que realmente lo pudo hacer y de la manera correcta, pues yo nunca lo hubiese podido alcanzar, o tú y yo nunca lo hubiésemos podido alcanzar y lo hubiésemos podido hacer. Por eso, en Juan capítulo 19, verso 30, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Una palabra corta después de un largo camino, un largo trayecto a llegar a la cruz y de recibir toda clase de vituperios de las personas que estaban a su alrededor. Algunos que recibieron sanidad, otros recibieron su palabra, pero al final terminaron condenándolo. Solo expresó algunas palabras importantes, cerrando así el capítulo y llevando todo a donde debería ir, que
es a Dios, cerró sus palabras diciendo, consumado es. Es decir, la obra está acabada. Ya terminé y fue necesario. Fue un largo trayecto, a tal punto que hubo un momento en que Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús recibió la orden de llevar a la cruz porque fue importante, fue necesario. Era el lugar que tú y yo nos merecíamos. Sin embargo, su propósito fue acercarnos al Padre. Y la única manera era volviéndonos a comprar, pero no con precio de dinero, sino con el único precio invaluable, que fue su vida. La vida expresada a través de su sangre, una sangre vertida y derramada en una cruz. Una cruz que representaba todo el pecado de la humanidad. Una cruz cargada a sus espaldas, sometida a Él. Una cruz que nos recuerda que Él llevó nuestros pecados y llevó toda nuestra maldad y toda maldición. Porque desde un principio, cuando el hombre pecó, la maldición entró a la tierra y comenzamos a sufrir. Pero Jesús dijo, hay una manera de reconciliarnos con el Padre, y Él tomó nuestro lugar. ¿Merecíamos estar allí? Claro que sí. ¿Merecíamos todo ese sufrimiento? Claro que sí. No podemos excusarnos y decir, oye, es que yo soy bueno. ¿Por qué? Mi amado amigo, no hay nadie bueno en esta tierra. Todos pecamos y las consecuencias de nuestros pecados es la muerte. Y además, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero alguien dijo, yo voy a tomar tu lugar. Voy a tomar las consecuencias de tu pecado. Y te amo tanto que lo único que necesitas es recibir mi vida. Recibe mi regalo. Yo tomo tu pecado, yo te entrego mi vida. Y sí, en el mundo vas a tener aflicciones, pero recuerda, yo vencí al mundo. Es lo que nos dijo Jesús. Y si me entregas tu pecado, tu manera de vivir la vida y los errores que cometes, y recibes la mía, con mi vida recibirás las victorias que necesitas y caminarás en el propósito que Dios estableció para ti. Es lo que nos dijo Jesús. Se nos hace a veces tan difícil recibirlo porque estamos tan acostumbrados a tener que hacer y dejar de hacer para luego merecer. Y así acostumbramos a nuestros hijos y así nos levantaron. Si haces esto, entonces te mereces aquello. Y a veces nos cuesta creer que tanto amor y tanto perdón, no importando lo que hayamos hecho, se nos ha sido concedido simplemente con creer, simplemente con decirle a Dios, entra en mi corazón y yo recibo tu vida. Pensar todo el pecado que he cometido solamente con hacerlo o con recibir ese don de Dios, ¿me será perdonado? Parece que nos cuesta creerlo, pero es sencillo y es así. No tenemos que hacer nada para ser salvo, porque al final ninguna de nuestras acciones son tan puras para que Dios las pueda aceptar. El mismo profeta Isaías las comparó como trapos de inmundicia. Todo lo que llamamos como bueno está contaminado de ese veneno y esa raíz llamado pecado. Porque podemos hacer una buena acción durante el día, pero cuántos malos pensamientos o malas palabras o malas actitudes hemos tenido. ¿Ves? Todo está mezclado dentro de nosotros y se llama pecado. Claro que pecamos y fallamos. Pero entonces, como decía Pablo, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque fue el único que realmente pudo hacer y alcanzar lo que como seres humanos nunca hubiésemos podido alcanzar, ese estándar de Dios que nos haría limpios y justos. Jamás en nuestras propias fuerzas lo alcanzaríamos. Pero el Hijo de Dios lo hizo.
y se negó a sí mismo y se entregó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Y luego de que todo se cumplió y de haberlo alcanzado, entonces dijo: consumado es. Y esas palabras deberían resonar en nuestra mente y en nuestro corazón, recordándonos que no hay nada que podamos hacer que nos acerque al Padre, solamente a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Su obra en la cruz fue suficiente. Es decir, que proponernos a portarnos bien después de recibir a Cristo es un error. Proponernos a conocerlo a Él y al vivir como Él anduvo es lo correcto. Entender que todo lo que necesitamos fue dado en la cruz. Cuando fue sellado por Cristo al derramar toda su sangre y decir: finish, ha sido completado la obra, consumado es. Por eso me duele ver que muchos hoy, que en medio de una necesidad consideran que tienen que hacer algo para ser salvos, o que tienen que añadir cargas para que de esta manera Dios nos escuche, o que tengo que hacer un negocio porque si doy tanto yo sello la palabra, como dicen muchos, y de esta manera Dios se va a ver obligado al que yo sellé la palabra con un buen o con una fuerte cantidad de dinero, Él la va a cumplir. No, Dios no necesita nada de esto. Es tan sencillo como quedarnos en la cruz y recordar lo que Él hizo allí, a tal punto que si estoy enfermo, Él dice en Isaías que por su llaga hemos sido sanados, que toda enfermedad fue clavada en la cruz. ¿O alguna maldición? Es que tengo que dar tanto, tengo que ayunar, o tengo que, para ser libre de una maldición, tengo que renunciar. Volvamos a un principio. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Solo tengo que mirar lo que sucedió allí en la cruz y por la fe acceder a ello, creerlo. Y entonces, en Cristo las maldiciones fueron clavadas en la cruz. Toda acta de decretos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice: fue clavada en la cruz. Ya no opera sobre mi vida. ¿Por qué? Además, la Biblia asegura: todo es hecho nuevo en Cristo. ¿Estás enfermo? Recuerda lo que pasó en la cruz. Jesús dijo: consumado es, tengo la victoria sobre la enfermedad. Recíbela tú también. Consumado es, tengo la victoria sobre cualquier maldición. Ya no tendrás que vivir en maldición. Recíbelo tú también. Créelo por la fe. Es por gracia. Consumado es. Vivo en una ruina total. Pues ya no tienes que vivir en la ruina y en la miseria, porque consumado es. En la cruz Él llevó la maldición de la ruina. Ahora necesitas crecer en el conocimiento de Cristo para abundar en lo que de acuerdo a su propósito Él necesitas abundar. Consumado es. Tengo problemas en casa y no sé qué hacer. Él llevó mis problemas en la cruz. ¿Qué pasó allí? Fue un acto de amor. Se recibe por gracia. Créelo. Di: consumado es. Lo que necesito para mi casa, lo que necesito para mi familia, fue alcanzado por Jesús. Consumado es son las palabras, una de las palabras muy importantes que Jesús expresó diciendo: ya todo está hecho. ¿Qué necesitas hoy? Recuerda las palabras del que murió en la cruz. Allí Él lo conquistó todo. Si crees que no es así, puedes obviar este mensaje y tratar de seguir haciendo buenas acciones, pero al final, nada de lo que hagamos podrá superar lo que ya Cristo hizo. Por eso, entenderlo y entender que fue consumado y que ya lo alcanzó, me hará caminar, ya no esforzándome a conquistar, sino esforzándome a conocerlo a Él, a disfrutar de su presencia, para caminar en lo que ya Él alcanzó. ¿Será lo mismo buscar conquistar algo
o que lo que ya fue conquistado se me sea entregado para administrarlo, no es lo mismo, ¿verdad? Entiéndelo de esta manera. Consumado es significa lo alcancé todo y está en mi mano para aquel que desea esa gracia, ese favor, aquel que desea que yo habite en su corazón. La decisión, mi amado amigo, depende de ti. Puedes seguir pensando que estás haciendo las cosas bien porque te estás esforzando, pero al final el resultado no será el mismo. Ya Cristo lo alcanzó todo. Consumado es. Padre, ayúdanos a entender esta palabra. Oh, ruego a ti, Señor, que sean palabras sencillas grabadas en nuestro corazón para hacernos entender que nos estamos debilitando tratando de conquistar algo que ya tú alcanzaste. Señor, ayúdanos a entenderlo con claridad y aprender a descansar en ti. Solo por gracia. Hoy estamos de pie. Es por tu misericordia. Y fuera de esa gracia y de esa misericordia no queremos vivir. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Cuánta gracia y cuánto amor expresado en la cruz. Gracias porque cerraste. Y esas palabras consumado es significa ya lo alcancé todo. Vivir en ti es lo mejor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda, Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que puedas seguirnos en las redes sociales. Me encuentras como Pastor Elías HC. Y si quieres un devocional diario, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Además, puedes descargar nuestra app. Descarga la aplicación por la Google Play y por la App Store. Esto completamente gratis. Un abrazo. Bendiciones.